Hoy vamos a continuar nuestra serie Creados para la Gloria de Dios. Hoy entramos en nuestro quinto mensaje y lo que hemos querido establecer y el fundamento que hemos querido establecer es que cada uno de los miembros y de los hermanos de la Iglesia Bautista Central vivan bajo el diseño de Dios. Y eso fue lo que vimos en nuestro primer mensaje. Vimos el diseño de Dios, cómo nosotros fuimos creados por Dios para darle gloria a Él y disfrutar de Él por siempre. Cómo fuimos creados como portadores de su imagen. Entonces el hombre y la mujer no son un accidente, no deben vivir deprimidos, no deben vivir tristes, no se deben frustrar cuando se ven en el espejo, porque somos portadores de la imagen de Dios. Y dijimos que Dios creó hombres y mujeres, no creó otra cosa, aunque el Tribunal Supremo y movimientos feministas traten de establecer otro orden. Dijimos que ese hombre y esa mujer que fueron creados por Dios tienen el mismo valor, la misma dignidad, la misma importancia ante Dios, pero tienen roles distintos. Y esos roles se complementan. El rol no tiene que ver nada con el valor, sino tiene que ver con el orden. Ese hombre y esa mujer fueron colocados en el ente del matrimonio. Y cuando hablamos del matrimonio dijimos que dos cosas son importantes. Que el hombre y la mujer corten el cordón umbilical con su padre, con su madre, con su núcleo y hagan un nuevo núcleo. Porque el matrimonio es obra, es diseño y es establecido para la gloria de Dios. Por lo tanto, no es para la gloria de mis papás o de los papás de Denise, es para la gloria de Dios. Dejamos nuestras unidades, hacemos una nueva unidad debajo de la palabra, debajo de la Biblia, enfocados en lo que Dios establece en su palabra, como una unidad, como una sola carne. No con dos pensamientos, no con dos divisiones, sino como una sola carne. Y la semana pasada vimos entonces que Dios dio dos ordenanzas, dos imperativos, dos decretos, dos órdenes. A la esposa la llama a someterse al esposo. No si ella quiere, no si ella le parece, no si ella le gusta. Ella se tiene que someter a su esposo en la medida que su esposo se somete a Cristo. Y al esposo Dios le ordena a amar a su esposa. Y dijimos que cuando Dios ordena a los esposos a amar a su esposa, la tiene que amar como esposa. Si no le gusta amarla como esposa, la tiene que amar como su hermana en Cristo. Si no le gusta amarla como su hermana en Cristo porque ella no es creyente, la Biblia nos enseña que hay que amar al prójimo. La tiene que amar como su prójimo. Y si no le queda más remedio que no la quiera amar como su prójimo, la tiene que amar como ¿qué? Como su enemigo. Pero la tiene que amar. No tiene otro remedio que el hombre tiene que amar y aprender a amar a su esposa. No hay excusa. Y la mujer se tiene que someter a su esposo, siempre y cuando su esposo no condene lo que Dios exija o exija lo que Dios condena. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ahora sí que vimos el diseño de Dios, vimos la creación de Dios, vimos el matrimonio como el ente importante donde Dios coloca al hombre y la mujer, vimos para qué es el matrimonio y hoy queremos ver cómo ese hombre y mujer en un matrimonio deben criar a sus hijos. ¿Por qué es importante esto? Porque dijimos que Dios diseñó al hombre y a la mujer para darle gloria a Dios. Dijimos que Dios estableció el matrimonio para darle gloria a Dios. Pues Dios nos da los hijos para darle gloria a Dios. Vaya a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Es bien importante que tengamos eso claro. Dios creó al hombre y a la mujer para glorificarle. Dios estableció el matrimonio para glorificarle. Y Dios le da a los hijos al matrimonio, a la pareja, para darle la gloria a Él. No es para el disfrute únicamente de los padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Cuando esté ahí, dígame amén. Ahora sí. Ahora espere por mí. Dice, recuerde que Efesios 6
es que un indicativo. ¿Qué dijimos que era? Un imperativo, una orden. Pablo lo que nos está narrando en el capítulo 6 no es que si los hijos quieren y si los padres quieren. Es una orden. Basado en eso, no olvide eso, leamos. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, subraye, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Antes de yo entrar a desglosar qué Pablo nos narra ahí, yo quiero dejar 3 cosas meridianamente claras, que para mí son sumamente importantes. Número 1, usted debe entender que como padres, usted y yo no vamos a salvar a nuestros hijos. Lo voy a volver a repetir porque algunos abrieron los ojos así. Como padres, nosotros no vamos a salvar a nuestros hijos. Nosotros no vamos a llevar al cielo a nuestros hijos. Lo que nosotros estamos llamados como padres es a criarlos en el temor y la amonestación del Señor. Nosotros estamos llamados a protegerlos de las influencias del mundo, de las tentaciones del mundo. Nosotros estamos llamados a estimular y provocar que nuestros hijos tengan relaciones, escuche bien, con cristianos verdaderos. Que tengan coinonía, que aprendan, que desarrollen relaciones con cristianos verdaderos. Gente que ama a Dios para que ellos puedan ver cómo se ama a Dios. Nosotros debemos estar conscientes de que esa es nuestra responsabilidad. Pero porque nosotros hagamos eso, no es garantía de que nuestros hijos se van a salvar. Usted no le puede asegurar a sus hijos que sus hijos vayan al cielo y van a tener vida eterna por sus acciones, por su disciplina y por su crianza. ¿Por qué? Porque la salvación, aprendimos en Gálatas, le pertenece al Señor. La salvación es por gracia. Sus hijos son pecadores igual que nosotros. Sus hijos tienen que arrepentirse de sus pecados. Sus hijos tienen que poner, y mis hijas se tienen que poner su fe en el Hijo de Dios y vivir para Él. Y quien produce salvación en la vida de nuestros hijos no es papá y mamá, es el Espíritu Santo que cambia la disposición del corazón para que nuestros niños, nuestros hijos se puedan dar cuenta de que son pecadores, arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Jesús y vivir para Él. Tenga cuidado de malinterpretar y sacar textos fuera de contextos. Algunos van a Hechos y dicen, no, recuerda que la Biblia dice que como yo soy salvo, seré salvo yo y mi casa. Eso no es lo que quiso decir el autor del libro de los Hechos. Pablo predicó al carcelero, pero Pablo fue a predicar a la casa del carcelero. Y cuando Pablo le predicó a la familia del carcelero, ¿qué pasó? Ellos se arrepintieron de su pecado y creyeron en Cristo. No es por osmosis. No es heredado la salvación. Y yo quiero que tengan eso claro. Nuestros hijos no se van a salvar mediante mi salvación, mediante mis obras. Mis hijos o mis hijas se salvarán. Primero, si Dios lo ha determinado y si mis hijas y sus hijos escuchan el evangelio y responden a él. No hay de otra. Ahora, porque yo sé que hay dos o tres hombres aquí pensando, ya el pastor me la hizo fácil porque no tengo que seguir haciendo lo que hago. Nada. No. El trabajo del padre y el trabajo de la madre en Cristo es criarlos, amarlos, modelarles a Cristo, enseñarles la palabra, disciplinarlos como acabamos de ver en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4.
y poner a nuestros hijos en las manos de Dios, confiando de que Dios es soberano y tiene cuidado de los suyos. ¿Estamos claros con eso? La salvación no es heredada, la salvación no es por osmosis, pero eso no cancela mi gran responsabilidad de amar, modelar a Cristo y enseñarle a Cristo a mis hijos. Por lo tanto, yo quiero que entiendas el segundo punto. La crianza de nuestros hijos es tu responsabilidad y mi responsabilidad y no la podemos delegar. Por alguna razón, algunos han pensado que la crianza de los hijos puede ser compartida. En otras palabras, yo crío a mis hijos con mis padres. Mis padres, sus abuelos ayudan en la crianza de otros hijos. No. La crianza de los hijos es responsabilidad de los padres. Los abuelos, los tíos y los hermanos en la iglesia cooperamos y ayudamos, pero no se nos puede delegar la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Vaya a Deuteronomio capítulo 6, rapidito. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 6. Está ahí, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver el versículo 1 al versículo 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. ¿Están ahí? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Subraye eso. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí no dice en ningún momento dice que estos mandamientos, decretos que se le da deben ser compartidos y delegados a otros. Ahí está claro la enseñanza, que la responsabilidad de criar a nuestros hijos es ¿de quién? De los padres. Es un error garrafal delegar la responsabilidad de criar nuestros hijos a otros, y es un error garrafal decir y echarle la culpa, ay, esa es la abuela que lo tiene mal criado. Pues si la abuela lo tiene mal criado, la culpa no es de la abuela, es de usted y mío. Porque la abuela se supone que ya hemos cortado el cordón umbilical y ha ubicado a la abuela y al abuelo en el lugar correcto. Porque la crianza de nuestros hijos nos corresponde ¿a quiénes? A nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en muchos de los hogares hoy, la instrucción espiritual, la instrucción moral y la instrucción ética ha sido delegada no solamente a los abuelos, sino quien instruye espiritualmente, moralmente y éticamente a nuestros hijos es la televisión, es la música, son los amigos o los abuelos, es la iglesia, son los pastores. Fíjense que quien cría a nuestros hijos es todo el mundo menos nosotros. Todo el mundo afuera del hogar, no dentro del hogar. Eso no es bíblico, eso no es escritural,
Ese no es el orden, el diseño de Dios. Los hijos no heredan, no adquieren. Los hijos no les es innato el carácter. No es por osmosis. El carácter y lo que ellos son o serán mañana es el producto de lo que tú y yo invertimos en ellos o no invertimos en ellos. Y tenga cuidado, porque muchos confunden personalidad con carácter. Dicen, esa nena es igualita a la May en todo. Bueno, mi hija se parece a su madre físicamente y tiene algunas cosas de su madre, pero el carácter ni es de ella ni es mío. Se está formando con el ejemplo de ambos. ¿Y los tuyos? ¿Quién está formando su carácter? ¿La televisión? ¿La música? ¿Los modelos del mundo? ¿Las películas? Es triste cuando un niño tiene padre y madre viviendo con ellos y que ellos quieran ser como el tío, o quieran ser como el abuelo, o quieran ser como el bombero, o quieran ser como Kevin Durant, o quieran ser como una cantante de música del mundo. Es triste, porque eso lo que revela es la poca influencia que tenemos en la vida de nuestros hijos, que no nos miran a nosotros como un modelo a seguir. Eso es triste, eso es preocupante, y escuche bien lo que le voy a decir porque yo quiero estar en récord. Ustedes son mi iglesia, yo soy uno de los pastores, yo soy uno de los ancianos, me toca la responsabilidad de enseñar. Yo quiero dejar esto meridianamente claro. Si tú y yo delegamos la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos a otros, a Dios le daremos cuenta. Está claro. Tú te puedes quedar dormido mientras yo predico. Hombre, a ti puede ser que no te guste lo que estás escuchando. Pero el problema que tú vas a tener no es conmigo. El problema que tú vas a tener con lo que Dios te dio es con Dios, no es conmigo. Y Dios te va a pasar una factura por la crianza de tus hijos. Yo espero que tú te amarres el cinturón y te pongas los pantalones en su sitio y asumas tu responsabilidad de la crianza de tus hijos, porque a Dios le daremos cuentas. Así que la crianza de mis hijos no es responsabilidad de otros, es responsabilidad nuestra, pero también la disciplina de nuestros hijos. Si nosotros vemos en la Biblia y vemos históricamente, la disciplina estaba claramente enmarcada en que era responsabilidad de los padres. Eso estaba claro. Los padres establecían las reglas, establecían los parámetros, establecían los límites y los hijos, su trabajo era obedecer. Si los hijos no obedecían a los padres, los hijos eran corregidos y en su caso, cuando era necesario, castigados. Eso no es lo que vemos hoy. Lo que pasa es que lo que vemos hoy no significa que está bien porque la mayoría lo haga, porque la Biblia nos dice que la disciplina, igual que la crianza, le corresponde a los padres. Vamos a leer varios versículos en Proverbios. Vaya a Proverbios capítulo 13, versículo 1. Proverbios capítulo 13, versículo 1. ¿Está ahí? Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Lo voy a volver a repetir. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Mira ahí mismo en el capítulo 13, el versículo 24. ¿Está conmigo ahí? Capítulo 13, versículo 24. ¿Sí? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama
¿Qué dice ahí? Cuando tenga 19 lo corrige. ¿Qué dice ahí? Desde temprano lo corrige. Vaya al capítulo 23. 2 o 3 hojas más adelante. Capítulo 23. Versículo 13, versículo 14 y versículo 15. Dice el versículo 13, no rehúses corregir al muchacho. Subraya eso. Ay, es que a mí me da pena. A mí me da tanta lástima corregirlo. No rehúses corregir al muchacho. Mira lo que dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Usted entendió eso? Yo voy a enseñarle ahorita en Efesios cuál es el problema con esto. Porque unos toman esto y lo sacan fuera de contexto y en vez de corregir, lo que hacen es maltratar y abusar físicamente de sus hijos. Eso no es lo que dice aquí. Y hay dos extremos y se los voy a enseñar más adelante. Hay dos extremos. Lo castigarás con vara. El castigarlo, el corregirlo, el educarlo, el enseñarlo, el disciplinarlo. Mira lo que dice. Librará su alma del Seol. Versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. En otras palabras, si el hijo entiende, porque tiene los parámetros claros, que lo que hace papá y mamá es porque lo ama, va a recibir la corrección aunque no le guste. Aunque tenga problemas con ella, porque sabe que papi y mami saben lo que hacen. Vaya al capítulo 29, versículo 15 ahora. Ahí mismo en Proverbios. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Escucha esto, mas el muchacho consentido, malcriado, mamás voy, avergonzará a su madre. Eso es lo que dice ahí, no lo digo yo, no me mira así raro. Un niño malcriado, un niño consentido, un niño que le dejan hacer lo que le da la gana, a la larga y a la postre va a avergonzar a su madre. ¿Qué está diciendo Salomón aquí? Que un padre que es fiel, que es recto, que entiende los principios bíblicos, enseña, corrige, escarmienta, premia cuando tiene que premiar, pero castiga cuando tiene que corregir, porque ama a su hijo. Cuando tú enseñas y yo enseño, cuando tú corriges y yo corrijo, cuando escarmentamos a nuestros hijos, cuando los premiamos cuando lo hacen bien, cuando los corregimos y los castigamos porque lo hacen mal, no es sinónimo a que los odiamos, es sinónimo a que los amamos y los amamos como dice la Escritura. Conscientes de que ellos no son nuestros y que un día le daremos cuenta a Dios por ellos. Entonces eso me tiene que motivar, me tiene que dar las herramientas para yo ir detrás de mis hijos y corregirlos, para yo enseñarles el camino que deben andar, para yo, como vamos a ver en Efesios, advertirles, corregirles, entrenarlos, nutrirlos. Ese es mi trabajo y no puede ser delegado. La disciplina a nuestros hijos no es negociable. Y hay algunos que negocian la disciplina con sus hijos, porque como están tan ocupados en otras cosas, juegan con sus hijos. Y no se han dado cuenta que sus hijos saben más que usted que yo. Nuestros hijos saben dónde está nuestro corazón. Nuestros hijos saben qué es lo más importante para nosotros. Mire, yo voy a decir algo con toda la autoridad que tengo. Hay hijos nuestros en esta sala. Hay hijos de las personas que están en esta sala que saben que ellos no son lo más importante para nosotros. Ellos lo saben. Ellos lo saben porque nosotros no se lo decimos
o porque se lo decimos, no se lo demostramos. Ay, pastor, no diga eso. Mire, que ellos me pidieron los otros días el nuevo Wii XWYZ. Es el nuevo. Yo se lo compré. Y me pidieron el iPhone nuevo y le dije no, porque voy a esperar que llegue el 6 nuevo la semana que viene. Y me pidieron un televisor y le compré uno de 55. ¿Cómo que yo no amo a mis hijos? Sigue comprándole a tus hijos, porque con eso no compras su amor. Con eso no compras su respeto. Con eso no compramos calidad y tampoco compramos cantidad. Hoy es una gran mañana para nosotros pasar revista y mirar dónde está nuestro corazón, porque nuestros hijos saben dónde está. Saben lo que es más importante para nosotros. Saben qué es lo que a nosotros nos motiva. Tener dinero, tener una buena casa y tener comodidades. No la salud de ellos. Lo que pasa es que lo adornamos diciéndole, yo estoy trabajando duro por tu futuro. Yo no tuve esto y quiero que tú lo tengas. Por eso es que no estoy contigo. Porque estoy trabajando para que tú eches para adelante. Hay niños, y usted sabe esto, que se han graduado de la escuela y sus padres no estaban en la graduación porque estaban trabajando. Hay hijos que hicieron un play en la escuela, una actuación en la escuela y sus papás no estaban porque estaban trabajando. Entonces, ¿cómo los hijos de nosotros saben lo que es más importante? Porque lo ven. Hay una historia de un niño que sale, va donde su papá y le trae lo que tenía en la alcancía y le dice, papi, ¿cuánto cuesta una hora de tu servicio? Le digo, ¿por qué? Son como $25. Bueno, estoy corto, es para que pases una hora conmigo. Pero yo estoy haciendo esto por ti. Bueno, dígale eso a mi hija que ella no va a entender eso. Porque mi chiquita no va a entender que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por ella. Ella lo que necesita es cantidad y calidad de papá. No presencia y materia, que tiene peso y ocupa espacio. No, que esté en su vida. Como les gustó tanto eso, entonces vayamos ahora a Efesios capítulo 6, versículo 4. Yo sabía que este mensaje iba a ser uno de los favoritos de ustedes. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Están ahí? ¿Qué dice Pablo? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo voy a tomar ese versículo, lo voy a dividir en 4, porque yo quiero que usted vea las 4 partes importantes de este versículo. Número 1, la primera parte y lo primero que él llama es a los padres. Padres. Hace un año yo prediqué una serie que se llamaba Familias Fuertes y hablamos de la responsabilidad de los padres. Y en aquella ocasión yo hice una distinción y la quiero volver a refrescar en esta mañana, de que padres, usado en Efesios capítulo 6, versículo 1, viene del griego goneusin, que significa progenitores. Incluye a padres y a madres. ¿Estamos ahí? Así que el obedecer los hijos a sus padres incluye padre e incluye madre. Los hijos tienen que obedecerlo a los dos porque es un imperativo. Pablo no está diciendo sugiriendo, le está diciendo obedezcan a papá y a mamá. Sin embargo, en el versículo 4, el padre que él utiliza aquí, estoy refrescando, y quizás para los que no lo conocen, es del griego pateres o paterés, que lo que significa es padre, hombre, varón. Entonces, esto es bien importante, ¿los hijos tienen que obedecer a los padres? Sí, no es opcional. Quien disciplina a los hijos es ¿quién? El padre. El padre es el que está a cargo y es responsable de la crianza y de la disciplina de sus hijos. Ahora, yo no quiero que nadie diga, Pablo y el pastor son machistas. Yo no estoy diciendo eso. Esto no descarta a la mujer.
La mujer es parte de la disciplina, pero quien debe llevar el rol de administrar, criar y disciplinar a los hijos es el hombre. A mí no me interesa, y escúcheme bien y se lo digo con todo el respeto del mundo, que en su casa, mujer, su mamá, ella era la que tenía el cinturón y llevaba la disciplina. Ese no era el modelo bíblico. Aquí en la Biblia dice claramente que quien disciplina, administra y cría, dirige a los hijos es el padre con la ayuda de la madre. No es la madre con la ayuda de papá. No, es papá con la ayuda de mamá. Es el hombre. Es el hombre. No es la mujer. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, hombre, pateres, y no desprecies la dirección de tu madre. Son dos cosas distintas. Papá instruye y mamá dirige. ¿Cómo dirige? ¿Con el plan de ella? No, con el plan de Dios, supervisado y administrado y dirigido por papá. Ese es el orden bíblico. Lo que tengamos en nuestra casa no es el orden bíblico si no cumple con esto. Así que si a papá le corresponde la disciplina y la crianza de nuestros hijos con la ayuda de la madre, esto tiene que tener una razón. Claro que tiene una razón. ¿No vimos en Efesios capítulo 5, versículos 23 y 25 diciéndole al hombre que él era la cabeza de la mujer? ¿Sí? ¿O ya se nos olvidó ese mensaje? La semana pasada vimos que el hombre es la cabeza de la mujer. La mujer se somete al hombre. Pues la mujer se somete al liderato y sacerdocio del hombre y los hijos también. El hombre es cabeza de la esposa. El hombre es el sacerdote y el líder y cabeza de sus hijos con la ayuda de la esposa. Yo quiero dejar esto meridianamente claro porque hay algunos que son demasiado de extremistas y le dicen a la esposa: bueno, tú no los vas a disciplinar hasta que yo llegue a casa a las 7. Pero eso es un disparate. No. Mamá tiene la autoridad de disciplinar a los hijos siempre y cuando mamá vaya a disciplinar a los hijos, piense y lo haga como lo hace papá. Y si no sabe qué hacer, primero consulta a papá antes de disciplinar a los hijos. Para que cuando papá llegue por la tarde o por la noche, diga: ¿qué pasó aquí? Que tú hiciste qué, y le quites fuerza a la mamá. Porque eso es lo que pasa. Pero ¿por qué hiciste eso? Ay, que tú eres más exagerada, tú eres tan fuerte, cógelo suave. Si no, yo acabo de llegar ahora a las 7 y lo que quiero es jugar con ellos, ahora están castigados. Negociando, comprando. Eso no es bíblico. Mamá puede administrar la disciplina en el hogar siempre y cuando papá es el que la dirija y esté consciente de lo que está pasando. Papá es el que está a cargo y es el responsable de criar y disciplinar a los hijos. Papá es el que tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa de desarrollar el plan para establecer la visión de Dios en el hogar. Papá es el que es responsable, el papá cristiano es el que es responsable de ayudar en el proceso de santificación, no solamente de su esposa, como aprendimos la semana pasada. ¿Sabe? Denise tiene que ser una mejor cristiana a través de mí. Yo tengo que ayudarla a desarrollarla a ella que sea la mejor cristiana, la mejor esposa. Pero también yo tengo que ayudar a mis hijos a que cuando tengan una experiencia personal con Dios, yo los ayude en su proceso de santificación para que cuando salgan de mi casa sean mejores cristianos. Ese no es el trabajo de Nick o de Jeff o del pastor Félix. Ese es el trabajo tuyo y mío como padres. No delegues lo que te corresponde. Así que vimos primero que Pablo dice: padres, a los hijos le tienen que obedecer a ambos padres, pero la disciplina la da papá. Mira lo próximo que dice, y voy a saltar donde dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ya mismo le explico por qué. Lo segundo que quiero que veamos es criadlos. Criadlos
significa básicamente proveer para. Es el mismo, se usa de la misma manera que Pablo lo usa en el capítulo 5, versículo 29, cuando dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. En otras palabras, criar a nuestros hijos es sustentarlos, es nutrirlos. Es proveer lo que ellos necesitan, cuidarlos, sostenerlos para que maduren. La crianza de nuestros hijos debe incluir, escuche bien, que nosotros los nutramos espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en los hogares? Sencillo, que los hombres han entendido que nutrir y proveer y cuidar a sus hijos es darle techo, darle comida y darle ropa. Su alma y su vida espiritual, eso es responsabilidad de mamá. Ella es la que los lleva a la iglesia, yo no. Ella es la que ora con ellos, yo no. Ella es la que le lee la escritura, yo no. Eso es femenino, no es masculino. Eso es error, eso es antibíblico. Tu trabajo y mi trabajo como padres es nutrir espiritualmente, nutrir emocionalmente y nutrir físicamente a nuestros hijos. Eso no es trabajo de mamá, eso no es trabajo de la iglesia, eso nos corresponde a nosotros. Y usted se debe estar preguntando, pastor, pero es que yo llevo muy poco tiempo en el Señor. Yo estoy aprendiendo a cómo ser un cristiano. Pues invite a sus hijos a que le imiten a usted, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, que lo imiten a usted en la medida en que usted imita a Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando usted y yo fallamos y pecamos, pedimos perdón, incluyendo a nuestros hijos. Si yo peco contra mi hija, yo voy y le pido perdón, para que ella entienda el principio de que cuando peque y falle, tiene que hacer ¿qué? Pedir perdón. Cuando yo pierdo el control, yo le he dicho a ella, recuérdame cuáles son las reglas, que papá no es el dueño de esta casa, que papá es el administrador de esta casa. Y si yo pierdo el control, recuérdamelo. Yo me hago vulnerable para que ella vea mi necesidad de Cristo, para que ella pueda entender que en su necesidad tiene que buscar a Cristo. Así que criarlos es nutrirlos. No es darle comida, no es darle ropa y darle techo nada más. Es nutrirlos espiritualmente. La tercera cosa que yo quiero que te lleves es que Pablo dice que los criamos en la disciplina y la instrucción. Y quizás estas dos palabras y estos dos conceptos los hemos sacado fuera de contexto. Porque disciplina hemos entendido que es golpe e instrucción es llevarlos por las orejas a la escuela. Eso no es bíblico. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando Pablo está utilizando la palabra disciplina, es del griego paideia, que se trata de entrenamiento. Escucha bien, papá, tu trabajo y mi trabajo es entrenar a nuestros hijos. ¿Es entrenar qué? Sus talentos, sus habilidades, pero también sus dones. Nosotros estamos llamados a que sus destrezas, a lo que Dios le dio, pero también sus dones, lo que Dios quiere usar, nosotros lo podamos entrenar y dirigir para que lo que ellos son, para que lo que ellos tienen, le den gloria a Dios. Pero si tú eres de los papi y las mami que cuando tu hijo hace algo bien en las reuniones de Café con Jesús, en las reuniones de los hombres, lo que hace es decir, mi hija es una cosa, toca la flauta, por usar solamente aquí, toca la flauta increíble, ella es una superdotada. Ah, sí, ella es una superdotada. Ella hace milagros y camina por las nubes también, ¿no lo sabía? Ay, pastor, entonces no podemos estar orgullosos de nuestros hijos. Claro que debemos estar orgullosos de nuestros hijos. Lo que debemos tener cuidado es de no crear un concepto egoísta en la vida de nuestros hijos, que ellos piensen que lo que tienen es de ellos y no que es de Dios para glorificar a Dios. Son dos cosas distintas. Qué bueno que tocas bien la flauta. ¿Para quién toca la flauta? ¿Para ser escuchada por el mundo o para glorificar a Dios?
Así que disciplina es entrenar, pero instruir no es llevarlos por la oreja a la escuela. Sí, porque este es el sueño americano de los hispanos. Trabajar duro para que los hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, incluyendo la educación, que sean unos profesionales. Entonces le vendemos a ellos que eso es lo más importante. Yo llegué a 7º grado, llegué a 4º año, no pude ir a la universidad, empecé y no terminé. Así que tu hijo vas a vivir mis sueños y vas a lograr lo que yo no logré. Y si no lo haces, vas a tener un problema. A eso Dios no te llamó. Instrucción, noticia, significa advertencia. Mi llamado como padre es advertir a mis hijas que no tomen el camino incorrecto y si lo tomaron, ir tras ellas a rescatarlas. Cuando nuestros hijos se salen de nuestras manos, ¿qué tendemos a hacer? Buscar a alguien que nos ayude. Sí, claro, debemos buscar a alguien que nos ayude, pero ¿qué estamos haciendo nosotros primero? Porque se nos salieron de las manos por algo que no hicimos. Así que mi trabajo no solamente es disciplinarlos, que es entrenarlos, mi trabajo es advertirles, decirle, así es la vida, ten cuidado. Recuerde que yo le dije que no los vamos a salvar, pero que no usen de excusa lo que yo no hice para rebelarse. Yo no puedo controlar que Andrea y Adriana se rebelen, yo no lo puedo controlar, pero no me van a usar de excusa a mí. Porque yo voy a ser, en la medida que me sea posible, un hombre fiel a la Escritura para que mis hijas puedan ver a Cristo en nosotros. Ellas tienen que tomar su decisión, pero no me van a usar de excusa. Así que mi trabajo como padre es entrenarlas, es advertirles. ¿Pero cómo? ¿Advertirles en qué? Pues Pablo lo dice, instruirlas, disciplinarlas, corregirlas, amarlas, entrenarlas, advertirles en, a través y para el Señor. Y esto es lo que yo quiero que tú te lleves. Si se te olvidó todos los demás griegos que usé hoy, no hay problema. Pero yo quiero que te lleves esto hoy. Tú y yo estamos entrenando, instruyendo a nuestros hijos en el Señor, a través del Señor y para el Señor. Porque si eso no es lo que estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Porque van a llegar a la universidad y se van a graduar magna cum laude, pero se van a ir al infierno. Hay un estudio reciente, salió que hace como 2 semanas, que dice que el grupo minoritario más grande en los Estados Unidos, que le pone más importancia a la educación, somos los hispanos. Y la gente está celebrando. Lo que pasa es que ese estudio nos dice que los alcohólicos más grandes en Estados Unidos ya no son los blancos ni los negros, son los hispanos. Que la tasa de divorcio más grande en los Estados Unidos ya no son los blancos y los negros, son los hispanos. Que la ausencia de papá y de mamá en el hogar no es en los blancos y los negros, es en los hispanos. Porque trabajamos 15, 18 horas, 2 trabajos para vivir el sueño americano. Sí, claro que creemos en la educación, pero estamos creyendo en una educación y sacrificando lo más importante. Sacrificando la presencia, la cantidad, la calidad en la vida de nuestros hijos. Y yo le he dicho esto anteriormente. Pablo dice que es para el Señor, en el Señor, a través del Señor, para la gloria de Dios. Tenemos que criar hijos para que le den gloria a Dios. ¿Cómo? Él dice, sin provocar la ira en nuestros hijos. ¿Cómo es esto? Pues hazlo en amor. Para hacerlo en amor, tienes que conocer el amor. Y el amor está en Dios, es a través de Cristo. Sin ese amor no vamos a poder criar a nuestros hijos. Porque lo que tenemos hoy son 2 extremos. Los padres pasivos. Presencia de ellos. Ellos están ahí. ¿Sabe? Cuentan para el censo. Cuando el censo toca la puerta, ellos cuentan porque habitan en la casa. Pero no tienen ninguna injerencia en la vida de sus hijos.
Sus hijos son hijos de la calle, hacen lo que les da la gana. Entonces están los otros padres. ¿Saben cuáles son esos? Los abusivos, destructivos, los que cancelan la vida de sus hijos. Ambos padres, ambos extremos, ¿saben lo que han provocado hoy? En los niños una adolescencia perpetua. Ya los niños no viven, miren, la mayoría de nuestros jóvenes son, ya yo se lo he dicho este término, boys man, van. Tienen una adolescencia perpetua. Ellos viven en un mundo virtual, no en un mundo real. Entonces todo el mundo los culpa a ellos cuando la culpa es provocada por nosotros. Ellos viven en otro mundo, ellos están metidos en una burbuja. Están virtualmente conectados, de la realidad están desconectados. ¿Saben lo que pasa con niños que tienen o jóvenes que tienen adolescencia perpetua? Que se buscan a niñas precoces. Que de los 7 a los 8 años están poniendo taquitos, pintándole labios, poniéndole pantallas hasta acá abajo, con pantaloncitos cortitos, saliendo en Facebook así. Coquetas las niñas. Despertando sensualidad y que la deseen en niñas. ¿Culpa de las niñas? No, es culpa de los padres. ¿Sabe lo que pasa con niñas precoces? Estas niñas precoces levantan pasiones en hombres. Cuando se frustran con ese tipo de hombres mayores que abusan de ellas, van tras, ¿sabe qué? Los adolescentes perpetuos. ¿Por qué? Porque no me van a lastimar. Un adolescente perpetuo yo lo puedo dominar y controlar. Y ese es el tipo de matrimonio que estamos viendo hoy. El tipo de relaciones que tenemos. Donde la mujer es la que dirige, la que manda. Y el hombre no tiene ninguna identidad. Y yo como pastor le tengo que adjudicar la responsabilidad a nosotros como padres. No a ese producto. No a esa generación. Es culpa de nosotros. Niños que fueron abusados, que prefieren desconectarse de la realidad y meterse en un mundo virtual. Y sus esposas ahora es más fácil controlar que ser sumisa y le alimentan eso. Y ellos se sienten cómodos no con una esposa, sino con una madre. Que les alimenta el que sean unos vagos, que sean unos irresponsables, que no trabajen. Se lo alimentan, ellas se sienten en superioridad, en control y ellos se sienten cómodos con otra mami. Ese no es el modelo bíblico. Eso es lo que el pecado ha producido en la sociedad, en la iglesia. Y yo te estoy llamando hoy para que despertemos. Aquí no hay ninguno perfecto. Aquí todos venimos de hogares quizás disfuncionales, rotos. El pecado ha hecho estrago en nuestras vidas. Así que esto no se trata de ustedes contra mí, yo contra ustedes. Eso trata de nosotros ver el modelo bíblico, arrepentirnos y vivir a través de él y por él. Pero yo tengo que hacerte un llamado a que tú despiertes, porque estás dormido, hombre. Estás dormido. Has entregado la vida de tu esposa y la vida de tus hijos al diablo. Y el mismo infierno se está levantando y estamos viendo atrocidades. ¿Y qué tú y yo estamos haciendo? Nada. Así que nosotros tenemos que criar hijos para la gloria de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Esa debe ser nuestra meta. Y a eso fue que fuimos llamados. No vamos a salvar a nuestros hijos. Quien cambia el corazón y la disposición del corazón de nuestros hijos es el Espíritu Santo. Pero que nuestros hijos no nos usen de excusa. Que cuando sus hijos y mis hijos vayan a la oficina del pastor o de otro pastor le digan, esto que yo soy es culpa de lo que no tuve en casa. Alguien tiene que cortar y detener esta maldición. Y tiene que empezar contigo y conmigo. Tenemos que hacer algo. Así que yo te invito en esta mañana a que tú te preguntes, ¿qué, quién o quiénes están criando a tus hijos? ¿A quién tú y yo le hemos delegado la disciplina de nuestros hijos? Y si por alguna razón algunos de nosotros lo estamos disciplinando, ¿lo estamos haciendo con amor? ¿Lo estamos haciendo con control? ¿O cuando nuestros hijos nos ven a nosotros disciplinarlo, lo que ven es un monstruo?
El llamado para ti y para mí hoy es arrepentimiento. Es a través del Evangelio que tú y yo vamos a poder ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores cónyuges y mejores padres. No hay otra manera. Es el Evangelio. Si tú vives fuera de Cristo, tú y yo no vamos a tener las herramientas para poder tener familias que glorifiquen a Dios. Concluyo con 2 pensamientos que quiero que te lleve. El primero, tus hijos y mis hijos no son nuestros hijos, son de Dios. El salmista dice en el Salmo 127:3 que herencia de Jehová son los hijos, son de Él. Por lo tanto, si son de Él, deben darle gloria a Él. Así que ten cuidado, como dice el pastor Buddy Bockham, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos u otra cosa, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Si tus hijos se gradúan de Harvard, pero no han escuchado el Evangelio, ni han visto el Evangelio a través de ti y de mí, hemos fracasado. La educación no les garantiza su salvación. Tu trabajo y mi trabajo no es salvar a nuestros hijos, pero es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no nos usen de excusa de que no vieron y escucharon el Evangelio. El que tenga oídos para oír, yo le ruego a Dios que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor.